impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano. Seguimos aquí en Sabor Caribeño y hablamos de un tema un poco delicado. Hay mucha preocupación en algunos sectores porque en Estados Unidos se está generando una crisis por falta de padres. Escuche esto. Actualmente en Estados Unidos, 1 de cada 3 hijos crece sin su padre, lo que significa que hay 25 millones de niños que se encuentran en una situación de falta de padres, de falta de un hogar completo, y esto está lacerando mucho las familias en los Estados Unidos. Nos acompaña la psicóloga clínica Magali Sánchez para analizar el tema y su repercusión en una sociedad donde la familia ha sido fundamental y en este momento se ve amenazada. Magali, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Americano, bienvenida a Sabor Caribeño. Muchas gracias, Diulca. Buenos días a todos. Y bueno, sí, este tema es muy importante. Ahorita, ¿verdad? Estamos viviendo una crisis referente a la falta de padres, ¿verdad?, en Estados Unidos y también a nivel mundial. Entonces, gracias por invitarme. Aquí estamos para poder aportar un poquito, ¿verdad?, a toda tu audiencia. Claro que sí. Magali, esto viene con el tema de la modernidad, de decirle a las mujeres, mira, es una gran opción ir a hacerse hacerse un in vitro, ser madre soltera. O sea, ¿qué está pasando y por qué estamos metiendo en la cabeza ese cambio en la familia, ese cambio en la sociedad? Sí. Bueno, actualmente hablamos bastante del empoderamiento femenino, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos al rol paterno. El rol paterno es un rol que es muy difícil de suplantar. El rol paterno es igual de importante que el rol materno, ¿verdad?, para un buen desarrollo del funcionamiento familiar y para el bienestar de cada miembro de la familia. Entonces, un padre es el que está comprometido a darle a sus hijos normas, valores, ética. Es una figura protectora, ¿verdad? Y muchas veces las mujeres, al tratar de ser ellas madre y padre a la vez, tratan de ejercer este rol, pero en realidad es un rol que solo el padre puede ejercer, o las figuras paternas, puede ser un abuelo, por ejemplo, algún tío, ¿verdad? Pero es muy, muy importante que la mujer no trate de suplantar este rol, pues vamos a ver aquí en la entrevista la importancia que el rol tiene para el buen funcionamiento de un ser humano y para el desarrollo de una buena personalidad, ¿verdad?, en cada individuo. Hablemos de esa importancia, Magali. Sí. Estadísticamente, como tú mencionabas, ¿verdad?, 1 de cada 3 jóvenes está creciendo sin la presencia del padre y le hace falta esta figura protectora que le da seguridad y que a la misma vez le da coerción al sistema familiar, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de un hijo, de un padre que abandona a un hijo? Hay distintas situaciones, ¿verdad?, por las que un padre abandona a un hijo. Son diferentes, como te digo, son variadas y particulares, cada caso es diferente. Como las personas que involucran esta situación, por ejemplo, puede ser que un padre se vio obligado a abandonar a su hijo, no porque él quiso, sino porque tuvo una madre o una esposa, una pareja que le obligó a hacerlo. Por ejemplo, si el padre fue infiel ya con la madre, y la madre, ¿qué es lo que hizo? Optó por separarse del padre, pero también separó a sus hijos del padre. ¿Por qué? Porque me fue infiel, porque no me quiso, porque nos abandonó. Entonces mejor separo a mis hijos del padre y trato yo de suplir todas las cosas que el padre no va a poder suplir. Entonces el padre prácticamente se ve obligado a abandonar a sus hijos porque la madre no le permite verlo. Y ojo, mujeres, aquí sí que les quiero invitar, si alguna madre pues nos está escuchando y que esté en un caso parecido, que les den el permiso a sus hijos de que amen a su padre. Muchas veces las mujeres no dan el permiso a sus hijos de que amen a su padre, porque creen que sus hijos les van a ser desleales a ellas. Ya, si estás con tu padre, estás contra mí. Y eso no es así, ¿verdad?
sino que el hijo necesita de la protección de un padre también y de todas aquellas herramientas que el rol materno no puede darle, como lo que les mencionaba de la seguridad, por ejemplo. Doctora, en En algunos de esos casos, que Sí. mencionas, también está el elemento violencia. Cuando hay violencia, ¿qué hacer? Sí, bueno, definitivamente cuando hay violencia, digamos una madre que está siendo violentada físicamente o verbalmente o psicológicamente, sí no es sano para ella estar con su pareja, pero esto no significa que va a separar a los hijos del padre, porque nosotros debemos de tratar de aceptar a nuestro padre como es. Él es el responsable del 50% de nuestra identidad. Es como que le digamos al riñón y al hígado, yo te amo, pero al corazón no. El padre es parte de un sistema ya familiar, es parte del 50% de nuestra identidad. Entonces puede ser alcohólico, puede ser violento, puede tener un montón de cosas por las que nosotros pensemos que no es necesario que nuestros hijos se relacionen con él, pero no, estamos muy equivocadas. El padre es sumamente importante para que un hijo pueda desarrollarse plenamente a nivel social, a nivel interpersonal y con las demás personas también en las relaciones que éste emprende en un futuro. Por ejemplo, cuando una hija es criada sin un padre, ¿qué va a pasar? A la hija en un futuro va a desarrollar ciertas relaciones obsesivas en donde va a querer que su pareja esté siempre con ella y va a tener ese abandono que el padre le dio. Entonces va a desarrollar relaciones insanas y obsesivas. Y muchas veces, no en todos los casos, pero en algunos casos en particular, incluso se desarrollan relaciones lésbicas, porque la hija fue tan intoxicada por la madre, de que tu padre es esto, tu padre es aquello, y empezó a llenarle su cabecita de todas las malas cualidades que el padre tenía. Entonces llega a la edad adulta la hija, y cuando quiere relacionarse con un hombre, tiene temor a que este hombre sea igual de malo como se lo pintó su mamá, porque cuando estamos pequeños nosotros internalizamos todo y identificamos al padre como son los hombres y a la madre como son las mujeres. Entonces pensamos que un hombre es así como nuestro padre y como nuestra madre nos habló tan mal del padre que tememos relacionarnos con un hombre. Entonces, en algunos casos, las mujeres optan por relaciones lésbicas. Claro, bueno, hay que trabajar con el papá, hay que trabajar con la mamá, sobre todo emocionalmente, y la sociedad tiene que poner mucho de ello. Y cuando las mujeres van a un laboratorio y dicen, bueno, quiero tener un hijo, quiero ser madre soltera, el padre no existe. ¿Qué hacer en ese tipo de casos? Porque no hay a nadie a quien buscar, no hay nadie a quien reclamar y tenemos una cantidad de madres solteras, pero además tenemos entidades promocionando a que las mujeres sean madres solteras como una buena opción. Sí. Bueno, sea como digamos la inseminación artificial y situaciones en las que también el padre fallece o un padre que no existe. En realidad sí existe ese padre y debemos de darle un referente a nuestros hijos de qué es el padre y cómo es su padre. En el caso de las mujeres, como tú mencionas, que no tienen ni idea de quién es el papá, entonces es importante que esté de la mano un abuelo, un tío, digamos un hermano de esta mujer que optó por la inseminación artificial, que pueda desarrollar ese rol paterno, masculino, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, yo soy madre y padre. Y no, existe la identidad femenina y la identidad masculina. Entonces, tenemos que buscar a alguien que pueda desarrollar muy bien ese rol paterno. Aquí estamos hablando de la necesidad de los roles, ¿verdad? El rol materno y el rol paterno.
Si existe alguien que pueda suplir ese rol, tal vez no lo va a hacer totalmente como un padre lo haría, pero sí puede cubrir algunos vacíos que pueden existir, como por ejemplo crear más seguridad en las personas. Muchas veces los hijos que crecen sin padre les cuesta tomar decisiones, porque el padre transmite esa seguridad. Aunque quizás nosotros veamos a nuestro marido, a nuestro esposo, que quizás no es muy seguro, ¿cómo le va a transmitir seguridad? Aquí yo soy la que transmito. No es así, sino que el padre transmite la seguridad, transmite el hecho de la autoridad también. Entonces, busquémonos a nuestro padre, por ejemplo, el abuelo del niño, o algún hermano que también pueda suplirle esa necesidad al niño o a la niña de tener un padre. Una cosa nos queda muy, pero muy clara. Necesitamos sociedades más sanas, necesitamos países más sanos y sobre todo eso comienza en familias más sanas. Magali Sánchez, gracias por estar con nosotros. La doctora Magali Sánchez, psicóloga clínica. Gracias por estar con nosotros aquí en Sabor Caribeño en Americano. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, solo para finalizar quisiera invitarles a todas aquellas mujeres, ¿verdad? Y a aquellos padres que por algún motivo se han alejado de sus hijos, que siempre hay tiempo para volverse a acercar. El hecho de que ya pasó la niñez o la adolescencia no significa que ya se fue el tiempo, sino que siempre podemos permitirnos a nuestros hijos que tengan un padre. Sea como sea, la presencia del padre es vital. Y si no pudo ser en la niñez, hay que permitirle a los padres acercarse, ¿verdad? En la adolescencia o en la adultez también. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es el esposo, el marido y lo que es el padre. No podemos volver a nuestros hijos enemigos de los padres, sino que Excelente. Tenemos que darle la oportunidad al padre de ser padre, ¿verdad? Y ser padre se puede ser en las distintas etapas de la vida de un individuo. Ese es un padre al inicio, se es un padre en edad preescolar, se es un padre en la adolescencia, se es un padre cuando ya la persona es adulta. Entonces tenemos la oportunidad de ser padres, ¿verdad? En cualquier etapa de la vida de nuestros hijos. Dejamos la invitación abierta, Magali, porque vamos a tocar muchas veces ese tema en todo este tiempo, porque la familia lo necesita. Magali Sánchez, gracias por estar con nosotros. Regresamos enseguida. Esto es Sabor Caribeño.